Mi cuñado se burló de mí por vestir simple y me humilló frente a todos, así que compré la empresa donde trabajaba y lo dejé sin trabajo. Carlos, mi cuñado, es todo lo contrario. Siempre fue arrogante, fanfarrón y con la necesidad constante de sentirse superior a los demás. Desde que lo conocí, noté su manera de mirar por encima del hombro a quienes no se ajustaban a su ideal de éxito. Yo siempre traté de evitar conflictos, sobre todo por respeto a mi hermana Laura, su esposa. Pero esa paciencia tenía fecha de vencimiento. Todo estalló en una fiesta de cumpleaños que organizó mi hermana. Era un evento familiar, informal, con algunos amigos y compañeros de trabajo de Carlos. Yo fui vestido como siempre, jeans, camiseta cómoda y zapatillas viejas que me encantan. No buscaba impresionar a nadie, solo pasar un buen rato. Pero al parecer, eso fue suficiente para que Carlos decidiera hacerme su blanco. Al principio, lanzó un comentario disfrazado de chiste. Parece que el dress code de la fiesta es ropa vieja de domingo, dijo, riéndose. Algunos se rieron. Yo lo ignoré. Pero los comentarios siguieron. Se jactó de lo cara que era su ropa, comparándola con la mía, y remató diciendo en voz alta, delante de todos. Aquí tienen la prueba de que se puede ser feliz siendo pobre, pero si encima no tienes estilo, estás perdido. Las risas lo acompañaron. Me sentí humillado. No soy alguien que explota fácilmente, pero ese momento me dejó claro que esto ya no era una simple diferencia de carácter. Era una falta de respeto constante. Me acerqué a él y le dije con calma. No todos medimos el valor de una persona por lo que lleva puesto. Él solo sonrió con desdén. Esa noche me fui antes que todos, en silencio. Pero en mi cabeza ya se estaba gestando una idea. Carlos pensaba que yo era un don nadie con ropa barata. Lo que no sabía era que yo tenía poder, recursos y paciencia. Días después, comencé a mover hilos. Carlos trabajaba en una empresa conocida dentro de un sector en el que yo también invertía. Lo investigué. Me reuní con gente clave. Invertí de forma estratégica, silenciosa. Con el tiempo, me volví uno de los principales accionistas. Nadie sospechaba nada, y mucho menos él. Meses después, se organizó una junta importante. Carlos, como siempre, llegó confiado, creyéndose el centro del universo. Pero lo que no sabía, era que yo ya tenía el control. Y ese día, delante de todos sus colegas, tomé la palabra para anunciar una reestructuración profunda en la empresa. Y ahí, sin levantar la voz, le comuniqué que él ya no formaba parte del equipo. Detrás de mis palabras, durante aquella junta, había un objetivo muy claro, hacerle entender a Carlos que su arrogancia tenía consecuencias. Con voz tranquila, mencioné que, debido a los nuevos cambios en la empresa, algunas posiciones de liderazgo serían evaluadas nuevamente, y que, lamentablemente, no todos encajaban con las nuevas expectativas. Hubo un silencio incómodo en la sala. Todos me miraron, esperando que dijera más. Entonces, con una pequeña sonrisa, solté la bomba. Uno de los empleados que no cumple con los nuevos estándares, es Carlos. Fue como si se hubiera apagado la luz. La gente se quedó en shock. Pero lo que más me impactó fue la cara de Carlos, se puso pálido, sin decir una palabra. Se notaba que no lo veía venir. Trató de defenderse, de decir algo, pero las palabras no le salían. Por primera vez, su arrogancia se había desvanecido. Solo quedaba un hombre confundido, desesperado y sin respuestas. Intentó interrumpirme, pedir explicaciones, pero su voz temblaba. Se notaba que estaba perdiendo el control. Yo, por dentro, solo pensaba en la ironía de todo. El mismo que se burlaba de mí frente a otros, ahora era el blanco de todas las miradas. Nadie lo apoyó. Sus compañeros, sus amigos, todos evitaron su mirada. Se había quedado solo. No solo lo había despedido, también lo había expuesto. Lo que vivió ahí fue una caída pública, una vergüenza que nunca olvidaría. Y lo peor para él fue que no terminó ahí. Carlos salió de la sala sin decir una palabra. Su rostro reflejaba rabia, frustración, vergüenza. Yo sentí que había hecho lo correcto. No se trataba solo de vengarme, era una lección de humildad que, francamente, alguien tenía que darle. Es increíble cómo un solo mes puede darle vuelta por completo a la vida de alguien. Después de su despido, todo empezó a venirse abajo para Carlos más rápido de lo que imaginaba. No fue solo quedarse sin trabajo, fue el derrumbe de todo su ego, de esa imagen falsa que había construido durante años. Carlos nunca fue una persona humilde. Siempre creyó que estaba por encima de todos, que su título y su salario lo hacían intocable. Se burlaba de mi forma de vestir, de cómo hablaba, como si yo no valiera nada. En su cabeza, él era el hombre importante, y yo apenas una sombra. Pero el día que lo despedí, esa idea se desmoronó.
Y lo que vino después fue aún más duro. Al principio, Carlos estaba furioso. Se le notaba en los ojos, pensaba que me iba a devolver el golpe, que buscaría venganza. Pero esa venganza nunca llegó. En lugar de levantarse, comenzó a hundirse. No buscó soluciones reales. En lugar de enfocarse y buscar otro trabajo de forma sensata, mandó su currículum a las empresas más grandes, pensando que su nombre y su experiencia bastaban para que lo contrataran de inmediato. Pero no fue así. Los correos quedaron sin respuesta. Las llamadas no llegaron. Las entrevistas nunca se concretaron. Y fue entonces cuando entendió que su reputación ya estaba arruinada. Las noticias de su despido corrieron rápido. Y muchas empresas ya sabían de su comportamiento. Porque la verdad es que Carlos no fue despedido solo por no cumplir con las expectativas. Lo echaron también por ser un tipo tóxico, por crear un ambiente pesado, por tratar mal a sus compañeros y menospreciar a los demás. Lo más sorprendente fue que, tras su despido, varios colegas se acercaron a mí para contarme que ya estaban cansados de él desde hacía tiempo. Que su ego era insoportable. Que nadie lo aguantaba. Solo esperaban que alguien tuviera el valor de ponerle un alto. Y eso fue lo que hice yo. Carlos se volvió inviable para cualquier equipo, pero lo que realmente aceleró su caída fue su actitud en la única entrevista importante que consiguió después de semanas de rechazo. Cuando al fin lo llamaron de una gran empresa, fue el mismo de siempre, arrogante, creído, creyéndose indispensable. Se presentó como si fuera el salvador que iba a llevar la compañía al éxito, como si ellos lo necesitaran más a él que al revés. Lo que no sabía era que varios excompañeros ya habían hablado mal de él y los reclutadores conocían perfectamente su historia. No lo querían ni cerca. Intentó rebatir el rechazo con la misma actitud soberbia, pero solo logró incomodar a todos en la sala. Y ese fue el patrón en todas sus entrevistas posteriores: puertas cerradas, llamadas ignoradas, correos sin respuesta. Al darse cuenta de que el mercado no lo recibía como él creía, empezó a buscar trabajos en puestos mucho más bajos, en empresas que antes hubiera despreciado. Pero ni ahí tuvo suerte. Su currículum estaba manchado. Su nombre ya no inspiraba respeto, sino desconfianza. Y su despido público, tan humillante, solo aceleró ese rechazo. Con el paso de las semanas, sus ahorros comenzaron a desaparecer. El primer golpe fue tener que vender su auto de lujo, ese que tanto presumía en reuniones familiares. Lo vendió no solo por necesidad económica, sino porque ya no podía seguir fingiendo el estilo de vida que tenía. A partir de ahí, todo fue en picada. La presión financiera crecía. Carlos comenzó a pedir dinero prestado a sus amigos, pero ya no era el hombre exitoso al que todos admiraban. Ahora era solo alguien en declive. Nadie quiso ayudarlo. Y eso lo frustró aún más. En lugar de buscar soluciones reales, se dejó llevar por la desesperación, empezó a invertir en criptomonedas y negocios riesgosos sin tener idea, esperando recuperarse rápido. Pero solo perdió más dinero. Y mientras su vida profesional se deshacía, su vida personal también colapsaba. Laura, su esposa, empezó a alejarse. Al principio intentó apoyarlo, pero pronto se cansó. Las discusiones aumentaban, Carlos se volvió agresivo, controlador y amargado. Y cuando Laura insinuó que pensaba separarse, él reaccionó de la peor manera, culpándola por todo. Al final, Laura se fue. Carlos terminó solo, viviendo en un pequeño apartamento que apenas podía pagar. El hombre que antes vivía en una mansión, que miraba a todos desde arriba, ahora se encontraba atrapado en una vida que nunca imaginó para sí mismo. Su poder, su dinero, su arrogancia, todo se había esfumado. Pasaron unas semanas más. Y cuando creí que la historia de Carlos no podía caer más bajo, me buscó. Sí, él mismo. Me escribió un mensaje que decía: Andrés, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero estoy pasando por un momento complicado. Necesito trabajo. No te pido mucho, solo una oportunidad. Estoy dispuesto a demostrar que soy capaz. Al leerlo, no pude evitar sonreír. El mismo hombre que me humilló por mi ropa, por ser poco exitoso, ahora venía a pedirme ayuda. Era casi irreal. Le respondí con total calma: Carlos, he estado pensando en lo que me dijiste. Tengo un par de vacantes disponibles en una de mis empresas. ¿Qué te parece si vienes a una entrevista con mi equipo? Podríamos ver en persona qué puedes aportar. Carlos aceptó de inmediato. Estaba emocionado. Pensaba que había logrado que yo olvidara todo lo que hizo. Pero no. Lo cité en la oficina central, a una entrevista grupal con varios miembros de mi equipo. Le dije que tendría que exponer su experiencia, demostrar su valor, convencerlos de que merecía una oportunidad. Y ahí empezó mi parte favorita.
Quería que se sintiera como un espectáculo. Esa era mi venganza. Y lo que venía iba a ser mucho más de lo que Carlos jamás esperó. El día de la entrevista llegó. Como era de esperarse, Carlos llegó tarde. Pero esta vez no traía su aire de superioridad. Se lo veía nervioso, tenso, con la mirada de alguien que ya no tenía el control de nada. La seguridad que alguna vez tuvo, se había ido. Lo recibí con una sonrisa cortés. En la sala lo esperábamos yo y varios de mis colegas. Lo que él no sabía era que muchos de los presentes eran personas de las que alguna vez se burló o a las que trató con desprecio. Y ahora, todos estaban ahí, listos para verlo caer. Al principio, la entrevista pareció normal. Carlos habló de su experiencia, de sus supuestos logros, de cómo podía aportar a la empresa. Pero a medida que avanzaba, empezó a notarse su incomodidad. Su sonrisa era forzada. Sus respuestas, vacías. Y su tono, ya no era el del tipo que se creía superior, sino el de alguien tratando de no derrumbarse. Entonces supe que era el momento. Le lancé la primera bomba, con una sonrisa calmada. Carlos, ¿qué harías si tu equipo no confía en ti? ¿Por qué aquí valoramos el respeto, el liderazgo auténtico? ¿Tú crees que encajas con eso? Él no entendió del todo a qué me refería, así que intentó una respuesta diplomática. Bueno, creo que me ganaría su confianza liderando con el ejemplo. Pero lo que no sabía era que todos en esa sala ya sabíamos exactamente quién era. Sabíamos cómo trataba a los demás. Sabíamos todo. Fue entonces cuando Javier, uno de mis colegas, y ex compañero de Carlos, soltó una risita. Carlos, me sorprende que sigas intentando después de todo lo que hiciste en tu último trabajo, dijo con sarcasmo. ¿Te acuerdas cuando querías imponer tu manera de trabajar como si los demás fueran unos inútiles? Carlos se removió en su silla, incómodo. Solo trataba de ser eficiente, murmuró. Pero no le dimos respiro. Ana, otra de mis colaboradoras, intervino. ¿Y la fiesta de fin de año? Cuando te burlaste de todos por cómo iban vestidos. A mí me criticaste por mis zapatos, a Javier por su camisa. ¿Eso también es parte de tu liderazgo? Porque desde fuera parecía más bien que querías humillar a todos para sentirte superior. Carlos se quedó sin palabras. La sala estaba en silencio, salvo por algunos murmullos y risitas incómodas. No de burla amable, sino de vergüenza ajena. Nadie allí lo respetaba. Ya no era un líder, era el chiste del día. Y yo, mientras tanto, observaba todo con calma. Lo estaba viendo caer, igual que cuando él me ridiculizó en aquella fiesta. Solo que ahora, él no podía escapar. Después de algunas preguntas más, que no hizo más que hundirlo, supe que era el momento de cerrar. Con voz firme, le dije. Carlos, agradezco que hayas venido. Pero la verdad es que no estás calificado para este puesto. Y, sinceramente, tu forma de liderazgo no encaja con los valores que promovemos en esta empresa. Se quedó helado. Abrió la boca como para decir algo, pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Había venido en busca de una oportunidad, y se iba con su última pizca de dignidad hecha pedazos. Me levanté, le tendí la mano y, con una sonrisa serena, le dije. Fue un placer verte, Carlos. La próxima vez que quieras contactarme, asegúrate de que sea por algo que realmente valga la pena. Carlos salió sin mirar atrás. Derrotado. Sabía que había tocado fondo. Y yo, me sentí en paz. Porque a veces, la vida se encarga de poner a cada quien en su lugar. Pero cuando no lo hace, uno tiene que hacerlo por cuenta propia.